¿Quieres comprarte el iPhone 11 para este 2023? Pues detente ahí porque hoy te voy a traer 5 motivos para no comprarte este dispositivo. Así que una vez dicho todo esto, comencemos con el video. Así que vámonos rápidamente con el primer motivo para no comprarlo, y es que tenemos una pantalla con calidad IPS. Obviamente no es la mejor pantalla y tampoco es de las peores del mundo que existen, pero obviamente si tú estás acostumbrado a dispositivos que tienen pantallas OLED, sí vas a sentir bastante el cambio, y es por eso que yo no te lo recomendaría por ese punto. Y es que obviamente sí afecta bastante la experiencia de cuanto a contenido multimedia y un poquito en juegos. El que tú tengas una pantalla IPS a que tengas una pantalla OLED, siempre será mejor tener una pantalla OLED, ya que obviamente disfrutarás pues de una mejor calidad las imágenes, los colores. Y obviamente otro punto bastante importante es que cuando tú tienes una pantalla OLED, los píxeles cuando tú pones un fondo negro obviamente se apagan, y esto puede ahorrarte batería. Por lo tanto, si tú utilizas el modo oscuro en una pantalla OLED, te ahorrará bastante batería, mientras en una pantalla IPS esto no sucede, ya que obviamente los negros no son completamente negros, sino que son completamente un poco azules. Así que este punto es muy importante que tú debes de considerar. Así que vamos rápidamente con el segundo motivo o razón para no comprar este dispositivo, y principalmente es el precio. Al menos aquí en México lo podemos encontrar en un precio de $350, pero obviamente si tú agregas unos 50 o 100 dólares más, puedes irte por una mejor opción como es el iPhone 12, que tiene mejores características, mejor potencia, mejor cámara, inclusive mejor pantalla, que puedes disfrutar un poco más. Pero obviamente es algo que tú debes de considerar en este dispositivo, si puedes ahorrar un poquito más para un mejor iPhone. Así que vámonos rápidamente con el tercer punto, pero déjame decirte que si hasta este momento te está gustando este video, te puedes suscribir al canal, dejarte un buen like y bueno, continuemos con el video. Y es que este iPhone, otra desventaja que yo le veo es que no es compatible con la red 5G. Obviamente sabemos que aquí en Latinoamérica esta tecnología todavía no llega de una manera pues adecuada, pero si tú estás pensando en viajar a un país donde esta tecnología ya está bien establecida, pues déjame decirte que no vas a poder disfrutar de las máximas velocidades con tu equipo, ya que el iPhone 11 no está preparado ni lo estará para recibir estas actualizaciones de la red 5G. Esperemos que en unos años pues aquí en Latinoamérica esta tecnología ya sea un hecho completamente, sea estable, pero si llega ese momento tu iPhone 11 no está apto para recibir la tecnología 5G, por lo cual debes de considerarlo bastante. Y es que el cuarto motivo que encontramos en este iPhone para no comprarlo es el tiempo que se tarda en cargar su batería del 0 al 100, y es que con adaptadoras que pone Apple de 18 y 20 watts pues tardarás más de 2 horas en cargar tu teléfono al 100%, mientras que por el mismo rango de precio existen otras opciones en Android que van desde los 33 watts, 65, inclusive hasta superando los 100 watts, que obviamente tendrás un tiempo de carga en menos de 40 minutos, y esto es importantísimo en un dispositivo. Y si es que eres una persona que sale bastante, pues es algo que debes de considerar, y es que si no vas a estar batallando con la batería de tu teléfono, y es algo que para nada es algo bueno en un dispositivo. Así que considéralo bastante, ya que puedes irte por mejores opciones a un mejor precio. Así que vámonos rápidamente con el quinto motivo, y aquí tenemos al diseño del iPhone 11, y es que a pesar de que el nombre lo dice, iPhone 11, el diseño es del iPhone XR, mismo tamaño de pantalla, misma resolución, misma tecnología, absolutamente todo es lo mismo, simplemente es un iPhone XR con una segunda cámara ultra gran angular. Por lo tanto es un diseño bastante parecido y bastante anticuado, que obviamente hay bastantes opciones muy buenas con buenos diseños bastante atractivos de la competencia directamente por el mismo rango de precio en estos dispositivos. Pero estos fueron los 5 motivos para no comprarte este iPhone 11 en 2023. Si conoces alguno otro, ponlo aquí abajo en los comentarios para que toda la comunidad se pueda enterar de lo bueno y lo malo de este iPhone 11.